es parte de la noticia. Y nosotros el medio. Redacción Central. Por Correo del Sur Radio. La jornada de ayer reportábamos que Potosí se prepara para un racionamiento de agua que afectará prácticamente a media ciudad por la disminución del nivel de las lagunas de Caricari que abastecen a la Villa Imperial. En el caso de Sucre, ha habido una disminución del caudal de Cajamarca que abastece al 10% de la ciudad. De momento no se habla de racionamiento, un racionamiento que ya está presente en las zonas altas. Reciben el agua mediante cisternas o según un cronograma establecido por la empresa de aguas, pero aseguran que están realizando acciones para sostener esta escasez en el caudal de Cajamarca. No son las dos únicas capitales, también se han recibido en las últimas semanas reportes desde la ciudad de La Paz y de este tema de la sequía que muchos dicen podría ser la peor del último tiempo en Bolivia. Vamos a hablar con un invitado. Les voy a presentar a Gonzalo Mondaca Gutiérrez, es ingeniero ambiental, investigador adjunto del CEDIB, del Centro de Documentación e Información Bolivia y un experto en el tema. Gonzalo, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántas capitales en este momento o cuántos municipios, quizá deba ser la pregunta, usted me dirá, tienen problemas en este momento con sus fuentes principales de agua en Bolivia, Gonzalo? Mire, son muchos los que en la prensa ya han reportado estar en situaciones de emergencia. Personalmente he podido verificar el caso de San Ignacio de Velasco, que está en la frontera con el Brasil, el caso de San José de Chiquitos, el caso de Potosí, que lo acaban de mencionar. Yo vivo en La Paz, también tiene problemas. De hecho, está calculado para unos pocos meses la cantidad de agua almacenada para el consumo humano en la ciudad de La Paz. Y lo mismo está sucediendo en la ciudad de Oruro. Todo el occidente del país tiene una situación algo un poco más crítica porque está recibiendo muy poca humedad, y por lo tanto menos lluvias y eso ya viene desde el año pasado, ya disminuyeron las lluvias del año pasado y entonces eso está complicando mucho la situación del abastecimiento para el consumo humano y también para la agricultura. ¿Esta es la peor sequía en Bolivia? ¿Es posible determinar eso? Sí, es cierto, casi con toda seguridad, porque toda la información que existe en torno a El Niño, que es el fenómeno climático que suele intensificar la sequía en Bolivia particularmente, nos está mostrando que los valores comparados con el último Niño del 2015-2016 están muy por encima, en un nivel incluso mucho más alto del que podría esperarse. Entonces se lo ha llamado un super Niño. Y eso está provocando lluvias intensas en el Ecuador, en el Perú, pero en la zona amazónica provoca una sequía, olas de calor, ¿no? Y precisamente todo el occidente y gran parte del país, todos los valles y las ciudades más grandes del país reciben agua del ciclo hidrológico que depende de la Amazonía. Y eso es algo que muy pocas veces se ha explicado y menos se han tomado acciones para atender este ecosistema tan importante para el ciclo hídrico en todo el país. Entonces, ¿no hay solución? O al menos no hay una solución inmediata. Exacto. Tenemos que empezar a buscar las soluciones de emergencia, porque la posibilidad de que llueva es mínima, ¿no? Los reservorios en La Paz están con bajos porcentajes y la respuesta de las autoridades es que esperamos que llueva en enero y febrero, pero eso no tiene mucho respaldo, puesto que este mismo año las lluvias han llegado en marzo y todavía estamos terminando el periodo de la Niña, que en teoría debió haber sido más húmedo, pero no sucedió así.
Ahora que vamos a entrar a un niño que está confirmado y además es un súper niño, vamos a tener menos lluvias y probablemente sean muy reducidas en el periodo que las esperamos, desde este mes hasta febrero, y probablemente se retrasen, ¿no? Todos los indicadores nos están mostrando que la deforestación producida en la Amazonía, más el fenómeno del niño, están intensificando esta disminución de la humedad que puede llegar a nuestras ciudades en forma de lluvia. Para ponerlo en términos claros, Gonzalo, podríamos señalar entonces que la sequía se puede agravar desde este mes hasta febrero. Absolutamente. De hecho, tenemos al menos 2 a 3 décadas en las que el país ha destruido la Amazonía, ha destruido la selva amazónica, y la selva amazónica es la fuente de humedad, el sistema biológico, increíble sistema, que absorbe humedad que viene del Atlántico y la introduce literalmente hacia el continente a través de la evaporación y el desplazamiento de grandes masas de humedad que han sido llamadas los ríos aéreos. Estos ríos aéreos son los que terminan proporcionando agua, lluvia a toda la zona andina en todo Sudamérica, pero particularmente el altiplano y los valles de Bolivia, que es donde hace un giro y empieza a virar hacia el sur, después de haber pasado por todas las zonas más húmedas del país, que son justo nuestras áreas protegidas, el Titnis, y el Madidi, lugares como esos desde donde se distribuía la humedad hacia todo el país. Lo mismo sucede en la parte sur, con Tariquía, con el Iñao, con el Aguaragüe, que son igual, y también con la Reserva Amboró, que son lugares donde la humedad se conserva y puede penetrar a los acuíferos o proporciona lluvia para que la almacenemos el agua. Ahora, ¿cómo ha sido el manejo de los distintos gobiernos municipales y de las empresas municipales de agua, cooperativas, como quiera llamarse en cada municipio, en cada capital, de las fuentes de agua? Porque la principal preocupación, al menos de los centros poblados grandes de las ciudades capitales, es qué está ocurriendo con sus fuentes de agua y si esto tiene alguna solución a mediano plazo o a corto plazo para no quedarse sin un líquido que es vital. Con la gestión de las fuentes de agua hubo un retroceso muy grande cuando se anuló la aprobación de un proyecto de ley de aguas que apuntaba a proteger las fuentes de agua, pero no solamente los lugares de donde brota el agua o donde se la puede almacenar, sino también los alrededores, las cuencas, las microcuencas que garantizan el abastecimiento o la recarga de esas fuentes de agua, ¿no? Entonces, un segundo golpe fue que se aprobó la ley minera en 2014 y le dio muchísimas facilidades a la minería, tanto para operar como para utilizar agua dulce. Y por lo tanto, Potosí, La Paz y varios municipios pequeños, especialmente en los departamentos mineros, están ahorita compitiendo con la minería, y quien tiene las ventajas legales para utilizar el agua y son los mineros, ¿no? Entonces, ni alcaldes, ni EPSAs, ni entidades prestadoras de servicio de agua potable tienen la posibilidad de enfrentar a un poder que está por encima del resto de los bolivianos. Ahí hay un tema muy importante, no solamente se trata de conservar la vertiente, sino toda la cuenca que garantiza o desde donde fluye el agua para que esa vertiente nos pueda proveer del líquido vital. Gonzalo, ¿qué debían hacer los gobiernos municipales o las empresas de agua en cada capital? Las empresas de agua y los gobiernos municipales son precisamente las instituciones con menor poder económico y técnico o capacidad técnica como para abordar un problema tan grande como el que vamos a enfrentar este y el siguiente año, quizás un poco más. Se necesita una acción nacional, incluso regional, que proteja la Amazonía y que proteja las zonas de humedad, las zonas en las que la humedad que proviene desde el Amazonas se puede conservar y ser parte del ciclo hidrológico que garantiza el abastecimiento a los reservorios que tienen los diferentes sistemas de agua potable.
Entonces, efectivamente, lo que pueden hacer en las entidades prestadoras de servicios y los municipios es planificar con mucho detalle cómo distribuir el agua, priorizar el uso del agua dulce para el consumo humano y la agricultura de subsistencia, la producción de alimentos. Eh, es necesario que muchas instituciones nos unamos para reducir la cantidad de agua que utiliza la minería. De hecho, habría que restringir a la minería en primer lugar y dar facilidades para que el agua se proporcione a los ciudadanos. Y adicionalmente, el país debería parar la deforestación en toda la Amazonía, detener cualquier acción que afecte los bosques, especialmente los bosques primarios, y también prestar atención a los lugares donde hay más humedad. Cada municipio tiene una pequeña cuenca, un espacio donde están las vertientes y donde hay más vegetación, donde hay más humedad. Esos lugares deben ser protegidos. Por ejemplo, el municipio de Villavesia, en Chuquisaca, en los valles del sur de Chuquisaca, fue uno de los primeros que declaró área protegida municipal a la zona donde tienen más humedad. Y en esa zona están las vertientes que proporcionan agua a la población. Entonces, medidas de ese tipo, pensando no en el corto plazo, hay una emergencia en este momento, probablemente se necesita infraestructura y mucha inversión del Estado, pero en el mediano y largo plazo es urgente proteger a la selva amazónica, que es en cierta forma la huella al grillo de Bolivia, ¿no? Es la que proporciona el agua literalmente. Gonzalo, quiero agradecerle mucho por el tiempo con Correo del Sur. Ha quedado muy claro todo lo que nos ha señalado. Estaremos atentos porque sabemos además que el CEDIV maneja datos y está haciendo seguimiento, como bien nos decía, casos específicos en el país. Este no es un problema local, no es un problema solamente de la Amazonía, es un problema que repercute en todas las regiones del país y así hay que abordarlo. Si quiere decirnos algo más, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar con ustedes y llegar a mucha más gente. Un cariño muy grande para Tarija en particular. Y bueno, entre todos podremos salvar a la abuela grillo del país, a nuestra abuela grillo, que es la selva amazónica. Muchas gracias. Con nosotros el ingeniero ambiental, investigador adjunto del CEDIV, el Centro de Documentación e Información Bolivia, Gonzalo Mondaca. Con él hemos abordado esta sequía que está asolando al país. Una sequía que se espera, de acuerdo con los vaticinios que hay en base a estudios, que puede agravarse a partir de este mes hasta febrero. Un superniño es la causa, pero por supuesto el origen está en las acciones del hombre, por ejemplo, sobre la Amazonía. Por lo tanto, se necesita, además de una gestión del agua adecuada por parte de municipios y empresas, una acción nacional que pare las causas de esta sequía. Información